Eloy Alfaro Delgado, el viejo luchador. Nació en Montecristi el 25 de junio de 1842, hijo de don Manuel Alfaro, español, y de doña Natividad Delgado, ecuatoriana. Teniendo 6 años de edad les dijo a sus padres: «Cuando yo sea grande, voy a luchar por la libertad». A los 22 años de edad inició su carrera militar en las fuerzas de José María Urbina. Organizó un movimiento guerrillero contra el gobierno de Gabriel García Moreno y en Montecristi logró apresar al gobernador Francisco Javier Salazar. Contrajo matrimonio con Ana Paredes Arosemena. De este matrimonio nacieron 9 hijos: Bolívar, Esmeraldas, Colombia, Colón, Bolívar II, Ana María, América, Olmedo y Colón Eloy. Rafael nació fuera del matrimonio. La revolución que estalló en Guayaquil el 5 de junio de 1895 posibilitó su primera jefatura suprema. La Asamblea Constituyente, reunida al año siguiente, le nombró presidente constitucional. Además, el general Eloy Alfaro había luchado casi 30 años para implementar en el país los postulados liberales de libertad de expresión, libertad de conciencia y de creencias, respeto a la persona humana, tolerancia a los criterios ajenos, respeto y protección a la propiedad privada, entre otros. Sin embargo, poco pudo hacer debido a los siguientes factores: a continuos levantamientos armados de sus opositores conservadores, que ocupó gran parte de sus 4 años de gobierno en pacificar la República mediante la utilización de las armas. La división del Partido Liberal en varios grupos, cuyos líderes pretendían imponer sus puntos de vista, y estos se creían aptos para gobernar en vez de Alfaro. Eloy Alfaro no solo se preocupó por la difusión de la cultura, sino que le dio un carácter laico. El 1 de junio de 1897 creó el Instituto Nacional Mejía, que comprendía los ciclos de primaria, secundaria y normal. Por la misma época fueron creados o restablecidos el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela de Bellas Artes y sin número de escuelas nocturnas para los obreros y trabajadores. El 11 de diciembre de 1899 fue creado el Colegio Militar, que hoy en día lleva su nombre, para la preparación académica y militar de los oficiales del ejército. Cabe recalcar que también a la mujer le dio los mismos derechos que al hombre. También creó el registro civil, en donde se daban los matrimonios y también los divorcios. El segundo gobierno alfarista se dio en medio de una oposición liberal placista, a fin del general Leónidas Plaza, enemigo de su antiguo compañero de armas. La Asamblea Constituyente, que lo nombró presidente constitucional, dio al Ecuador su 12ª constitución política. Fue de las 20 constituciones ecuatorianas, la primera en omitir toda referencia a la religión católica, como la religión oficial del Estado ecuatoriano. Esto consagraba definitivamente la libertad de cultos en el país. Por esta razón fue llamada la Constitución atea por los grupos conservadores, opuestos al liberalismo radical. Durante su periodo constitucional, se preocupó principalmente de la construcción del ferrocarril, de implementar una política social y de atender el aspecto cultural. El ferrocarril tuvo sinnúmero de dificultades. Se presentó el problema de las enfermedades tropicales, que diezmaron gran parte de los trabajadores. Fue necesario contratar trabajadores jamaiquinos y luchar en forma tenaz contra las inundaciones del Chanchán, que arrastraba continuamente el enrielado y el pavimento. De los obstáculos, en 1901, al término del periodo presidencial de Eloy Alfaro, el ferrocarril llegó hasta las faldas del Chimborazo. El 25 de junio de 1908 se inauguró el ferrocarril del sur que unía Quito con Guayaquil. En 1910 se da un nuevo conflicto limítrofe con el Perú. El pleito de fronteras había sido sometido por los gobiernos ecuatoriano y peruano al arbitraje del rey de España, don Alfonso XIII, un arbitraje que se rumoraba no iba a ser conveniente para nuestras aspiraciones territoriales. Alfaro en persona acudió en defensa de la integridad territorial,
Los ecuatorianos se unieron monolíticamente en torno a su presidente, dejando de lado toda controversia política en defensa de su suelo, en una reacción que terminó por desanimar al Perú. La patria quedaba intacta. El gobierno de Alfaro debía terminar en 1911. Las elecciones convocadas para la designación de su sucesor habían favorecido al caballero guayaquileño, señor Emilio Estrada Carmona, el candidato de don Eloy Alfaro. Sin embargo, cuando fue oficializado su triunfo, el presidente saliente llegó a saber que una enfermedad grave aquejaba a don Emilio Estrada. Esto le llevó a solicitar la renuncia, la cual le fue negada. El 11 de agosto, un golpe militar ocurrido en Quito dio término al mandato constitucional del viejo luchador. Alfaro, para salvar su vida, amenazada por las turbas, debió buscar asilo en la embajada chilena de la capital, para poco después abandonar el país con rumbo a Panamá. Pocos días después de la muerte del presidente Estrada, estalló en Guayaquil una insurrección dirigida por el general Pedro Montero, en la cual se encontraba Eloy Alfaro y otros caudillos del levantamiento antigobiernista, que terminaron como prisioneros.